Bienvenidos a Ecuación Contable, un podcast de negocios. Aquí hablamos de impuestos, finanzas, inversiones, economía y más. Todo de una forma sencilla, práctica y muy aterrizada, donde la A es igual a P más C. Mi nombre es Oscar y junto a mi socio Antonio hablaremos de todos estos temas. ¿Estás listo? 3, 2, 1, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecuación Contable. Mi nombre es Oscar y tengo a mi lado a mi amigo Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Oscar? Nos encontramos muy bien, con ganas de hablar de este tema y espero sea del agrado de todos. Así es, amigos. En nuestro anterior episodio hablábamos de economía informal. Y bueno, muchos de ustedes nos preguntaron que cómo funciona la economía, ¿no? Pues la economía funciona como una simple máquina. ¿Qué es la economía? Para entender un poco y la economía tendremos que adentrarnos a la historia de la economía y nosotros nos dimos a la tarea de investigar esa historia. El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. Platón dio una definición de economía dividida en dos partes. Por un lado, el estudio de la administración doméstica y por otro, el estudio del comercio. Aristóteles fue el primer economista analítico. Se refirió a diversos temas económicos que desde entonces han mantenido en la actualidad, como sus definiciones económicas, los fenómenos de cambio y las teorías monetarias y de valor. Economía en el Imperio Romano. La mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez. Entonces la emplearon para referirse a la administración del hogar. En la Edad Media, cabe destacar las aportaciones de la economía del feudalismo y la filosofía escolástica. Destacan en la ciencia económica grandes personajes como Santo Tomás de Aquino, Antonio de Florencia y Yaldún. El nacimiento de la economía como una ciencia. Los estudiosos jesuitas de la Escuela de Salamanca establecieron las primeras teorías económicas modernas, defendiendo los beneficios de la propiedad privada a las actividades económicas. Por esas contribuciones han sido calificados en numerosas ocasiones como fundadores de la ciencia económica, a pesar de que la mayoría de sus contribuciones estuvieron desaparecidas hasta el siglo XX. Más adelante destacaron los mercantilistas y la fisiocracia. Los mercantilistas, que afirmaban que mediante el intercambio de mercaderías y la acumulación de oro y plata se generaba riqueza. La fisiocracia decía que la riqueza solo se generaba en las tareas agrícolas y que el intercambio de mercadería e incluso la industria no agregaban ningún valor. Al contrario, que los mercantilistas, los fisiócratas promulgaban la política económica defendiendo el libre mercado contra el intervencionismo del Estado. La economía como ciencia independiente. A finales del siglo XVIII es cuando la economía se empieza a considerar ampliamente como una ciencia, desde la publicación del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. La publicación de este libro se ha llegado a calificar como el verdadero nacimiento de la economía, como una disciplina científica independiente, ya que hasta entonces se englobaba dentro de la filosofía. La importancia de la economía. La economía se encuentra día a día en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. El estudio y la formación en economía se hacen necesarios para una mejor comprensión de nuestra realidad. La economía es fundamental, ya que es el cimiento de sociedad. Sin ella, las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos y gastos y no podrían satisfacer sus necesidades de una manera eficaz. Por otra parte, un dato que también es muy importante es que la economía permite el desarrollo de los países, ya que ésta nos permite saber qué producir, cómo producir y para quién producir, y con base en ello tener más ganancias y un mayor desarrollo. Las actividades económicas se efectúan con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas a través del consumo de bienes y servicios. Pero para que el consumo sea posible es necesario producir esos bienes y transportarlos hasta las tiendas donde nosotros podemos comprarlos. O dicho de otro modo, es necesaria su distribución. Si echamos la vista atrás, para fabricar bienes se necesita una serie de recursos, materias primas, energía, trabajo humano, herramientas, maquinaria y edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Una sociedad no podrá
desarrollarse, ya que no podría gestionar sus recursos, y es debido a que la economía nos ayuda a tomar decisiones sobre cómo administrar los recursos, como es un sueldo y que posteriormente utilizaremos para muchísimos fines posibles, y así satisfacer necesidades sin alteraciones dentro de la metodología económica en donde se crean las graves problemáticas de la sociedad, la sobreproducción o escasez, que se tratan de la realidad actual de este mundo que solemos llamar la globalización. En definitiva, las actividades económicas son el consumo, la producción y la distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Todas ellas tienen en común el uso de recursos escasos, limitados, por lo que llevan el calificativo de económicas. La economía funciona como una simple máquina. Sin embargo, muchos no la entienden o no concuerdan con el funcionamiento que lleva a cabo la misma. Aunque la economía puede parecer compleja, funciona como una simple máquina. Consta de unas pocas piezas simples y muchas transacciones. Comencemos por la parte más simple de la economía: transacciones. Una economía es simplemente la suma de las transacciones que la componen. Y una transacción es algo muy sencillo. Todo el tiempo hacemos transacciones. Cada vez que compramos algo, creamos una transacción. Cada transacción consta de un comprador que canjea dinero o crédito a un vendedor por mercancías, servicios o activos. El gasto total impulsa la economía. Si dividimos la suma gastada por la cantidad vendida, obtenemos el precio y eso es todo. Las transacciones son el pilar de la máquina de la economía. Por ejemplo, hay un mercado de trigo, un mercado de coches, un mercado de valores, etc. Una economía consta de todas las transacciones en todos los mercados. Si sumamos el total de los gastos y la cantidad total vendida en todos los mercados, tenemos todo lo que necesitamos para entender la economía. El mayor comprador y el mayor vendedor es el gobierno, compuesto por dos partes: un gobierno central que recauda los impuestos y gasta el dinero, y un banco central, que es el que controla la cantidad de dinero y el crédito en la economía. Esto pareciera bastante sencillo, pero el crédito es escurridizo porque tiene muchas diferencias. En la economía también influye mucho lo que es el crédito, porque muchas veces nosotros, para poder financiar nuestras compras, acudimos a los créditos. Un ejemplo: tarjetas de crédito, créditos bancarios, etc. Entonces, cuando más capacidad de compra nosotros tenemos, mayor es el crecimiento de la economía, porque recordemos que mis gastos son el ingreso de otra persona, y así consecutivamente. Es un ciclo que se repite todo el tiempo. Entonces, entendamos que la economía se basa simplemente en transacciones y que los mayores compradores son los gobiernos, empresas y personas. Todos influimos de diferente forma en nuestra economía. Pero todo igual se comporta por ciclos. La economía es un ciclo, que si el aumento de la actividad económica y el aumento de los precios de algunos productos suben, se le llama inflación. Y los bancos centrales no desean tanta inflación porque es un problema, ¿sí? Es un problema. Entonces, ellos lo que hacen cuando hay inflación es que suben las tasas de intereses, y lo vemos hoy en día. Hoy en día en nuestro mundo, en nuestro país y en otros países, tenemos unas inflaciones muy altas. Entonces, ¿qué hacen nuestros gobiernos para combatir las inflaciones? Pues aumentan los intereses, ¿no? Entonces, si suben los intereses, con eso están combatiendo un poco el incremento de los precios del valor de los bienes. Bien, y por el otro lado tenemos la parte de la deflación. La deflación es más que nada que nosotros como personas, las empresas, el gobierno, pierden ese poder adquisitivo para poder comprar bienes y servicios. Entonces ya no tienen los suficientes ingresos para cubrir sus necesidades. Entonces, como disminuyen sus ingresos, ya no tienen el mismo poder adquisitivo para poder comprar cosas. Entonces a eso se le llama deflación.
Y bien, todo esto que estamos hablando nos lleva a nuestras siguientes recomendaciones. Nosotros aquí, analizando todo el tema económico, concluimos en 3 prácticas y sencillas recomendaciones que les queremos dar. La primera, que la deuda no crezca más rápido que tus ingresos. ¿Y eso por qué? Porque entre más tú te endeudas con créditos, tarjetas, etcétera, más rápido puedes caer en un colapso económico porque tus ingresos no están aumentando. Ajá. 2, que el ingreso no crezca más que tu productividad. ¿Por qué? Porque entre más ingresos tengamos por financiamiento o por alguna otra cuestión, nos volvemos menos productivos. ¿Por qué? Porque nos volvemos más cómodos. Ajá, nos volvemos más flojos, en pocas palabras. La tercera, tenemos que aumentar nuestra productividad, porque la productividad es la única que nos va a traer prosperidad a lo largo de los tiempos. Y bien, con esto queremos concluir con nuestro tema de qué es la economía y cómo funciona. Mi conclusión es sencilla. La economía funciona simplemente como una máquina, ¿Por qué? Porque es un ciclo repetitivo. ¿Qué es el ciclo repetitivo? Que son transacciones que se crean por gastos de una persona y por el ingreso de una persona. Entonces, eso es la economía. Son ciclos repetitivos que debemos de tener en cuenta para poder interpretarla correctamente, ¿no? ¿Tú cómo interpretas la economía, Antonio? Para mí la economía es la ciencia que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. O sea, como lo decíamos, ¿no? La economía se encuentra en tu día a día desde una simple transacción pequeña, ¿no? Tú vas a la tiendita de la esquina, compras algo, estás haciendo economía, ¿no? Estás moviendo el dinero, la economía en tu país, ¿no? Desde una transacción simple. ¿Por qué? Porque tienes la necesidad de satisfacer alguna necesidad, no valga la redundancia. Y esa necesidad, ¿cómo la obtienes? Comprando tus productos para ya sea personales o para poder emprender. Así es, amigos. La economía se mueve por eso. Bienes, servicios y más. Y por la oferta y demanda, ¿no? Que todos conocemos o que algunos conocemos e interpretamos. Pero bien, con esto queremos concluir con este episodio. Espero que les haya servido un poco este conocimiento que les estamos compartiendo. ¿Y algo más que quieras comentar, Antonio, para cerrar este episodio? No, solamente que para el siguiente tema vamos a hablar lo que es de contabilidad, qué son tus activos, cuáles son tus pasivos, cuál es tu capital, un poco de lo que es la partida doble, un poco de temas contables y para que todo el mundo nos pueda escuchar y pueda entender cómo funciona también la contabilidad. Así es, amigos. Quisimos arrancar con este tema primero para ver cómo funciona todo nuestro entorno económico y una vez entendiendo esto podamos empezar cómo debemos registrar esas actividades económicas, ¿no? Porque recordemos que la economía estudia el comportamiento humano y la contabilidad registra el comportamiento económico humano y de etcétera, empresas, negocios, lo que tú quieras. Por eso quisimos arrancar primero con qué es la economía para después adentrarnos en cómo se registran esas operaciones. Bueno, con esto concluimos este episodio. Espero les hayamos dado la información requerida y nos vemos en la próxima. ¿Algo más? No, de mi parte sería todo, Oscar. Espero que haya sido... Fue un tema muy concreto. Fue un episodio creo que un poco más reducido que los anteriores, pero es un tema en el cual es un mundo de investigación y creo que también necesitaríamos el apoyo de expertos para poder atacar de diversos temas que la economía abarca, ¿no?
Espero que haya sido la información de su agrado, que les sirva para su día a día, y cualquier duda, cualquier comentario son bienvenidos y nosotros estamos con todo el apoyo de aclararles sus dudas y recibir esos comentarios. Así es, amigos. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.